Les hablaré sobre el artículo 33, investigación formativa en el cuarto nivel. Ya, eh, la inves- las maestrías tecnológicas deberían profundizar el conocimiento de la epistemología del campo profesional y asimismo desarrollar proyectos de investigación e innovación de carácter analítico. En el artículo 34 nos muestra la investigación académica y científica. En la investigación académica y científica generan los resultados que pueden ser utilizados en propuestas de vinculación con la sociedad que beneficia la calidad de vida y el desarrollo social. Mientras tanto, los proyectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o tecnología que se basan en el artículo 35, estas pueden ser en la IES, cuyas están denominadas en la IES, cuyas fortalezas o dominios académicos se encuentran relacionados directamente con los ámbitos productivos, entre los sociales, culturales y ambientales. Los proyectos de producción artística se basan en el artículo 36. Estos proyectos preferiblemente deberán ser generados en el marco de de las redes académicas. La ética y honestidad académica que se basa en el artículo 38. Estas se entiende por fraude o deshonestidad académica en la apropiación de ideas o de información, en el uso de soportes de información para el desarrollo de procesos, de evaluaciones, en la producción de la sustancial a través de la copia literal o acuerdo para la suplantación de identidad o realización de actividades en procesos de evaluación. El desarrollo de funcionamientos sustantivos mediante redes que se basa en el artículo 39, este es un desarrollo de proyectos de docencia, investigaciones, innovaciones o vinculaciones a nivel local. La vinculación con la sociedad, de la cual nos habla en el artículo 40, la vinculación con la sociedad, hace referencia a la planificación, ejecución y difusión de actividades que garantiza la participación afectiva de la sociedad, la responsabilidad social de las instituciones del sistema de educación superior, en este caso las universidades. En el artículo 41 se habla sobre la planificación de la vinculación con la sociedad. Esta puede ser con la educación continua, prácticas preprofesionales, los proyectos, investigaciones, divulgación y resultado de aplicaciones de conocimientos científicos, la ejecución de proyectos de innovación y otras maneras determinadas por la IES. Prácticas profesionales en las carreras de tercer nivel, en el artículo 42. Estas son actividades de aprendizaje orientadas en la aplicación de conocimiento y desarrollo de competencias profesionales. Ya, las prácticas profesionales pueden ser subdivididas en dos competencias, en prácticas laborales o prácticas de servicio hacia la comunidad. En el artículo 43 nos basamos a las características y componentes de las prácticas preprofesionales en las carreras de tercer nivel. Para estas prácticas laborales se deberá contar con un máximo de 240 horas. Ya, para las prácticas de servicio comunitario se deberá contar con un mínimo de 60 horas. Ya, ninguna de estas carreras universitarias podrá tener dentro de su malla más del 10% de las horas destinadas a las prácticas preprofesionales. En el artículo 44, la realización de las prácticas preprofesionales, que son los planes, programas o proyectos
de cada carrera podrán ser desarrolladas contando con la participación de los diferentes sectores de la sociedad. En la acreditación de las ayudantías de docencia e investigación como prácticas preprofesionales que se basan en el artículo 45, los estudiantes podrán realizar sus prácticas preprofesionales mediante las ayudantías de cátedras o de investigaciones cuando esto es en correspondencia a sus requerimientos institucionales. En la convalidación de actividades extracurriculares como prácticas preprofesionales que atribuyen y contribuyen a la aplicación de conocimientos o al desarrollo de competencias profesionales serán susceptibles y con validación a las prácticas preprofesionales. En el artículo 47 se basan las prácticas de cuarto nivel. Estos programas de cuarto nivel dependen mucho de su carácter y los requerimientos formativos en cada carrera. Dentro del capítulo 2 encontramos la formación continua. Consiguiente, en el artículo 48, la educación continua hace referencia a procesos de capacitaciones, actualizaciones y certificaciones de competencias laborales específicas. En el artículo 49, tipos de certificados de la educación continua. Pueden ser certificados de aprobación o certificados de participación. En el capítulo 3, dentro de las redes académicas, en el artículo 50, se basa en el diseño de proyectos de investigación, de vinculación con la sociedad, procesos de autoformación y entre otros. En el artículo 51, las redes de conocimiento e innovación podrán integrar tanto como nacionales como internacionales para promover, diseñar y ejecutar diseños de investigación científica. En la modalidad de estudio y aprendizaje ya se encuentra dentro del artículo 52 como la definición. Las modalidades de estudios o aprendizaje son modos de gestión de los aprendizajes que determinan ambientes educativos diferenciados. Y en los ambientes y medios de estudio o aprendizaje, dentro del artículo 53, la planificación curricular de la carrera o programa determinará las condiciones de implementación de los ambientes de aprendizaje. Dentro del artículo 54 tenemos la modalidad de estudio o aprendizaje. Estas se podrán impartir sus carreras y programas en las siguientes modalidades de estudios y aprendizaje, ya sea presencial, semipresencial, en línea, a distancia o híbrida. Dentro de la modalidad presencial, en el artículo 55 es aquella en la que el proceso de aprendizaje de sus componentes entra en contacto con el docente, ya sea práctico o experimental. En la modalidad semipresencial del artículo 56 es aquella en la que el aprendizaje se produce a través de la combinación de actividades y la interacción directa con el profesor. Artículo 57, modalidad en línea. Es aquella en que los componentes de aprendizaje están mediados en su totalidad por el uso de tecnologías interactivas. En el 58 tenemos la modalidad a distancia. Esta modalidad es la que tiene los componentes de aprendizaje en su totalidad, en contacto con el docente práctico y experimental, más mediado por la articulación de múltiples recursos didácticos. Artículo 59. Se basa a la modalidad híbrida. Es aquella en la que los componentes de aprendizaje en su totalidad entran en contacto con el docente tanto como práctico y experimental,
Estas se desarrollan mediante la combinación de actividades presenciales o semipresenciales en línea. Artículo 60. Nos enseña el uso complementario de otras modalidades de aprendizaje. En esta, los estudiantes podrán tomar hasta un 49% de las asignaturas, cursos o sus equivalentes de correspondencia a su carrera o programa de otras modalidades de aprendizaje. En el artículo 61 vemos los recursos y aprendizajes de las plataformas tecnológicas. Para la ejecución de carreras y programas a distancia se deberá contar con un centro de apoyo con una adecuada infraestructura física tecnológica que nos facilite el acceso de los estudiantes y a las bibliotecas. En el artículo 62 hallamos las condiciones y restricciones en la oferta académica. Esta se determinará por el CES y se revisará periódicamente en la lista de carreras y programas que no podrán ser impartidos de las modalidades de estudios. En el capítulo 4, en la modalidad dual, es aquella en la que el proceso formativo se realiza de forma sistemática y secuencial. Dentro del capítulo 5, en el aprendizaje de segunda lengua, encontramos el artículo 64, que es el aprendizaje de su segunda lengua. Para el tercer nivel técnico se requerá al menos el nivel 1, para el tecnológico se requerá al menos el nivel 2. Ya. Y para el tercer nivel de grado se requerirá al menos el nivel B1. Y por último tenemos el aprendizaje de una segunda lengua central en la carrera de educación intercultural bilingüe, que es el artículo 65. Como requisito de titulación en el campo de la educación intercultural bilingüe, la IES deberá incorporar la enseñanza-aprendizaje de una de las lenguas ancestrales, que deberá estar incluida en los respectivos proyectos de carrera o de programa. Muchas gracias.